Queremos evaluar cada expresión utilizando el orden de operaciones que se proporciona a continuación como referencia. Al observar esta primera expresión, observe cómo está en forma de fracción, donde tenemos una expresión en el numerador dividido por una expresión en el denominador. Cuando tenemos una expresión en esta forma, hay paréntesis implícitos alrededor del numerador y el denominador, lo que significa que simplificamos el numerador y el denominador siguiendo por separado el orden de las operaciones, y luego simplificamos la fracción realizando la división. Mirando el numerador tenemos una división y una multiplicación, que tienen la misma prioridad, por lo que multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha, por lo que primero realizaremos esta división aquí. Mirando el denominador solo tenemos una operación, por lo que realizaremos la resta. Entonces la expresión dada es igual a otra vez, 24 dividido entre 6 es igual a 4, entonces tenemos 4 por 2 en el numerador. Nuestro denominador sería 9 menos 7 o 2. Ahora realizamos la multiplicación en el numerador. 4 por 2 es igual a 8. Entonces tenemos 8 dividido por 2, que si quisiéramos, podríamos escribir como 8 dividido por 2. De cualquier manera, se simplifica a 4. Entonces esta primera expresión es igual a 4. Verifiquemos esto en la calculadora. Entonces, nuevamente, pondremos el numerador y el denominador entre paréntesis. Entonces tenemos un paréntesis abierto, 24 dividido entre 6 por 2. Paréntesis cerrado dividido entre paréntesis 9 menos 7, ingrese. Que verifica nuestro trabajo. Tenga en cuenta que nuestra siguiente expresión también contiene una fracción. Entonces, de nuevo, hay paréntesis implícitos aquí, así como aquí, lo que significa que comenzaremos simplificando el numerador. Observe que 37 más 3 equivalen a 40. Y observe que nuestro denominador sería 5 veces 2 o 10. Entonces, la expresión dada es igual a 32 menos 3 veces 40. Times 40. Más de 10 o dividido entre 10. Ahora, a partir de aquí, podemos pensar en esta fracción entre paréntesis o paréntesis implícitos. Observe cómo esta fracción se simplifica a 4, ya que 40 dividido por 10 es igual a 4. Entonces, sigamos adelante y realicemos esta operación a continuación con los paréntesis implícitos. Veremos esto de otra manera en un momento. Entonces tenemos 32 menos 3 veces 4. Ahora multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. 3 veces 4 es igual a 12, entonces tenemos 32 menos 12 que es igual a 20. Entonces, esta expresión es igual a 20, pero quiero volver a este paso aquí. Si no pensáramos en esta fracción como un paréntesis, también podríamos interpretar la expresión como 32 menos 3 veces 40. Dividido por 10 y deberíamos obtener el mismo resultado. Sigamos adelante y verifíquelo. Multiplicando y dividiendo de izquierda a derecha, multiplicaríamos 3 veces 40 es igual a 120. Entonces tenemos 32 menos 120 dividido por 10. Nuevamente multiplicando y dividiendo de izquierda a derecha realizamos esta división, 120 dividido por 10 es igual a 12, 32 menos 12 es igual a 20. Entonces, por supuesto, el resultado es el mismo. Ahora, verifiquemos esto en la calculadora. Entonces tenemos 32 menos 3. Veces paréntesis abierto, 37 más 3. Paréntesis cerrado, dividido por paréntesis abierto, 5 veces 2, paréntesis cerrado y enter. Ahora quiero mencionar, la forma en que escribimos esto, la calculadora interpretada como lo hicimos aquí a la izquierda. Si quisiéramos que la calculadora lo interpretara como lo hicimos aquí en azul, necesitaríamos otro paréntesis alrededor de la fracción. Entonces, sigamos adelante y demostrémoslo también. Voy a presionar el segundo para ingresar, lo que muestra la última entrada, que ahora podemos editar. Entonces iremos a la izquierda aquí e insertaremos otro paréntesis abierto. Entonces, segundo inserto, abra el paréntesis. Ve al extremo derecho, otro paréntesis cerrado aquí. Intro, y el resultado es el mismo. Pasemos a nuestra siguiente expresión. Tenemos otra fracción, por lo que hay paréntesis implícitos aquí, así como aquí. Entonces, en nuestro primer paso, observe que 8 menos 4 es igual a 4. Y 4 menos 2 es igual a 2. Todo esto está en cubos. Dentro de los paréntesis tenemos 4 divididos por 2, lo que equivale a 2. 2 cubos es igual a 2 veces 2, que es igual a 8. Nuestra expresión es igual a 8. Comprobando en la calculadora, tenemos paréntesis abiertos para el numerador, entonces 8 menos 4, paréntesis cerrado para el numerador,
dividido por paréntesis abierto, 4 menos 2, paréntesis cerrado para el denominador, paréntesis cerrado para los paréntesis externos, y luego elevado a la tercera potencia es igual a 8. Ahora, para nuestra última expresión, nuevamente tenemos otra fracción, así que simplemente haremos el numerador y simplificaremos el denominador. Entonces tendríamos 12 más 4 por 6. Menos 6 más 4 es 10. Dividido entre 3 menos 1 es igual a 2, esto es al cuadrado. Y observe cómo 10 dividido entre 2 es igual a 5, así que simplificaremos aquí dentro de los paréntesis. Entonces tenemos 12 más 4 por 6. Menos 5 al cuadrado. El siguiente paso es simplificar los exponentes. 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces tenemos 12 más 4 veces 6 menos 25. Pasa 3, simplifica la multiplicación y división de izquierda a derecha. Aquí tenemos multiplicación, entonces tenemos 12 más 4 veces 6 es 24 menos 25. Paso 4, suma y resta de izquierda a derecha. 12 más 24 es 36, 36 menos 25 es igual a 11. Esta última expresión es igual a 11. Comprobando en la calculadora, avancemos y borremos esto. Tenemos 12 más 4 por 6. Menos paréntesis abierto para la fracción. Paréntesis abierto para el numerador, entonces tenemos 6 más 4, paréntesis cerrado para el numerador, dividido por nuestro denominador entre paréntesis de 3 menos 1. Otro paréntesis cerrado para la fracción, y este es cuadrado, y entra. Observe cómo puede ser difícil ingresar algunas de estas expresiones en la calculadora, pero esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.